Con el aval de colectivos de familiares de desaparecidos, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, con la cual se busca dar mayor atención y celeridad a la búsqueda de personas desaparecidas. La ley incluye apartados para niños, niñas, adolescentes y familiares de víctimas, donde además ya se toma en cuenta el fenómeno de las fosas clandestinas y los términos que se emplearán para tratar el tema. Es un tema muy sensible esto de los desaparecidos que vamos a abordar en Ruta 44 a partir, como ya escuchábamos, de una ley que fue aprobada en el Congreso del Estado. Saludo con mucho gusto a Alejandra Cartagena, ella es académica del ITESO. Alejandra, bienvenida. Gracias, Carlos. Esperanza Chávez, ella es integrante del colectivo Por Amor a Ellas y Ellos. Esperanza, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Francisco, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Estamos a la orden. Yo quisiera, antes de adentrarnos al tema de la ley propiamente, quisiera preguntarte, Alejandra, Esperanza, Francisco, una primera intervención para que hablar del fenómeno como tal. ¿Qué tan grave es este fenómeno de desaparecidos en Jalisco? Sí, bueno, primero yo no le llamaría fenómeno, ¿no? Le llamaría, es una problemática gravísima. ¿Qué tan grave es? Pues bueno, somos primer lugar en el país, ¿no? Al día lunes habían desaparecido en el estado 11.851 personas. O sea, imagínate el nivel. Yo les decía, hagamos un comparativo de el auditorio Telmex lleno de personas y todas esas están desaparecidas, ¿no? Entonces, la problemática es grave y bueno, me parece que esta ley son los primeros pasos que se avanzan para que haya una implementación adecuada para poder ir dando estos pasos, no solo de una investigación adecuada, una búsqueda y sobre todo una localización en vida, ¿no? Porque eso es lo principal, encontrar a nuestras desaparecidas y desaparecidos en vida. Aunque esta situación de los desaparecidos se ha hecho visible en los últimos años, realmente este es un problema de décadas, ¿no es así, Alejandra? Sí, bueno, podemos hablar de desaparecidos de los años 70, ¿no? Que eran parte de un movimiento armado de la Liga Comunista 23 de septiembre. Mi madre, mi padre y mi abuelo, son desaparecidos de este movimiento. Sin embargo, vemos que a raíz de la declaración de guerra que hace el entonces presidente Felipe Calderón, empieza a aumentar de manera alarmante no solo los homicidios, sino también las desapariciones de personas y aunado también a una problemática gravísima donde hemos tenido crisis en Jalisco como han sido el estar encontrando fosas clandestinas que ha generado tener en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses casi 2,000 cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Muy bien, una primera intervención, Esperanza, hablando precisamente del problema de los desaparecidos en Jalisco. Bueno, yo lo que te puedo decir también, en el colectivo, pues son muchísimos las personas que tenemos un ser querido desaparecido, alrededor de unas 580 personas las que estamos en el colectivo y a raíz de, como dice Alejandra, a raíz de lo de Felipe Calderón. Casi nosotros más o menos somos alrededor de unas 100 familias que empezamos desde entonces, que de 2013, 2014 es cuando casi la mayoría de nosotros, estas 100 personas que te digo, estamos con nuestro ser querido desaparecido porque pues nos tocó y somos las que hemos impulsado a estar buscando pues y a que pues las personas se animen a hacer las cosas. A nosotros nos ha tocado picar piedra, como vulgarmente se dice, para que las instancias, pues nos tocó de empezar desde que se abriera la Fiscalía de Desaparecidos, que gracias a que nos hizo caso el comisionado el alto comisionado de la ONU, fue que se hizo la Fiscalía de Desaparecidos, y así nos ha tocado ir picando piedra para que ahorita las personas, y ojalá con esta ley, pues muchas personas que les ha tocado últimamente tener su ser querido desaparecido, vayan allá a tener más apertura en las instancias que nos corresponde, porque pues antes
y hasta la fecha las familias no saben cuáles son las instancias a donde tienen que acudir. O sea, no saben que tienen que ir a la Fiscalía de Desaparecidos, no saben las familias, no saben que tienen que, bueno, si van a hacer la denuncia, sí ya es un paso, ¿no? Pero luego de ahí las mandan al instituto y pues el instituto nomás tiene el resguardo de los cuerpos, ¿no? Claro. Y no va a ser, no los mandan a la comisión de búsqueda, por ejemplo. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Muy bien. Sí. Entonces, ya allí ya las truncaron a las familias porque pues ellos van a buscarlos en muerte, no en vida. Claro. Y todavía hasta la fecha les siguen diciendo que se esperen 72 horas a las familias, siendo que las 24 son primordiales, ¿verdad? Muy bien. Francisco, una primera intervención. ¿Esta situación, este problema gravísimo de desaparecidos, está asociado al crimen organizado? De hecho, precisamente en el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara tuvimos un programa en el que participó Alfonso Partida Caballero, Rogelio Barba Álvarez y Luis Carlos Sainz. El programa se tituló Delincuencia Organizada o Delincuencia Autorizada. Llegamos a la conclusión de que pareciera ser que en Jalisco hay una delincuencia autorizada. Un C5 que nunca ve nada en magnicidios o en delitos de alto impacto a plena luz del día. La autoridad no utiliza los instrumentos y la tecnología para combatir a la delincuencia. Quedan todos los delitos grandes, medianos y pequeños en total impunidad. No hay detenciones y pareciera ser que sí tenemos una delincuencia autorizada en el estado de Jalisco. Una simbiosis. ¿Estás hablando de una omisión o de una actitud deliberada para no, digamos, atender el delito, particularmente el de desaparecidos? Efectivamente, en el caso de los desaparecidos, que es un problema muy grave, que tenemos el primer lugar, el nada honroso primer lugar en 3 rubros, que ya mencionó la académica Alejandra, alrededor de 12,000 personas en los últimos años desaparecidas en este estatus, y que es el primer lugar a nivel nacional. Pero ocupamos también el primer lugar en el hallazgo de fosas clandestinas a nivel nacional. Y también ocupamos el primer lugar en lo que se encuentra dentro de las fosas clandestinas. El número de personas o partes de personas, porque no están las personas completas muchas veces. En ocasiones están ciertas partes de una persona en una fosa y lo demás nunca se llega a encontrar o se encuentra en otra fosa, incluso distantes. Entonces, estas 3 estadísticas pues están asociadas entre sí y que dan como resultado que Jalisco no solamente es el estado más inseguro y violento de México, como las estadísticas lo dicen, cifras del Secretariado Ejecutivo a nivel nacional y por la Secretaría de Gobernación, sino me atrevo a decir, yo he estado investigando en qué parte del mundo se encuentran este número de fosas clandestinas con el número de personas o de partes de personas que están ahí y no he encontrado punto de comparación hasta ahorita, Carlos. Muy bien, Alejandra. Esta ley de desaparecidos, tengo entendido que fue empujando desde hace tiempo, ¿no? Es decir, se tardó mucho el proceso y finalmente ocurrió que llegó, pues, pero digamos que los diputados en ese sentido reaccionaron un poco lentos, ¿no? Pero finalmente llegó. Sí, bueno, más de 2 años y medio en que cumplieran con su obligación de armonizar conforme a lo que nos decía la ley general en materia de desaparición de personas. Y bueno, más que haya llegado el proceso, fue un empuje y fue un trabajo de los colectivos de personas desaparecidas, ¿no? El colectivo Por Amor a Ellos, me parece que es muy importante lo que dice Esperanza. Nos ha tocado tocar piedra, ¿no? Son ellas quienes
buscan a las instancias internacionales, son ellas quienes presionan al fiscal, son ellas quienes logran que se haga una ley, pero aparte una ley que tenga que ver con el contexto jalisciense, ¿no? Una ley que no se tenía que solo copiar, sino una ley que entendiera cuáles son los contextos de la región, los contextos de Jalisco y de la mano sobre todo los colectivos, que son quienes saben dónde están los obstáculos y qué es lo que es necesario, ¿no? Y esta ley también fue muy importante porque también estuvo la experiencia de las organizaciones civiles que han acompañado de la academia, pero además de una petición, como bien lo decía Esperanza, de instancias internacionales, ¿no? Tuvimos expertas del Alto Comisionado que tuvo un papel fundamental en esta ley y bueno, tenemos una ley hasta el momento la más garantista en el país, ¿no? Entonces, pues llegó el proceso, fue un proceso complicado, hubo momentos en que los colectivos decidieron clausurar el Congreso el año pasado porque se pretendía pasar la ley sin haberse terminado, ¿no? Entonces... Y sin haberlos escuchado, ¿no? Y sin haber escuchado, que se terminara este compromiso que se había hecho con la subcomisión de terminar las mesas técnicas con las observaciones a toda la ley, ¿no? Finalmente se logró, es un gran paso, fue un paso importante y ahora toca pues que esta ley sea implementada de manera correcta y de manera que podamos no solo buscar a nuestras desaparecidas y desaparecidos, sino localizarlos y localizarlos en vida. Tengo que hacer una pausa, pero antes de ir a la pausa te diría brevemente, ¿qué es diferente esta ley con respecto a la nacional? ¿Qué aspectos toca Jalisco que no tienen otros, por ejemplo? Bueno, tiene un apartado muy importante en relación a los derechos de las víctimas, ¿no? El derecho a ser buscado, el derecho a ser buscada, el derecho a la verdad. Tiene conceptos en materia forenses muy importantes que no tiene esta ley. Y decir lo que también se me pasó, Carlos, esta ley no solo se trabajó entre colectivos y quienes ya fueron mencionados, sino también quienes van a implementar, ¿no? Ahí estuvo la fiscal de desaparecidos, estuvo la comisionada, estuvo personal de ciencias forenses, estuvo gente del despacho del gobernador, estuvieron todas las autoridades necesarias y suficientes para hacer una ley que funcione y que funcione bien. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Jalisco es el primer lugar nacional en personas desaparecidas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con los datos históricos, hay un apartado que señala a personas no localizadas, pero que no se relaciona con ningún delito, mientras que otra parte sí estima la probable desaparición asociada a algún delito. Según esta estadística, son hombres los que registran mayores desapariciones. Abordamos la ley de desaparecidos hoy en Ruta 44 y quisiera preguntarte, Esperanza Chávez, que nos dijeras con detalles qué sugerencias le hacían ustedes a los diputados, qué omisiones encontraban que no estaban tomando en cuenta a la hora de armar esta ley. Bueno, sobre todo lo que no hacen, por ejemplo, principalmente que no les quieren dar a las familias la copia de su expediente. Esa es una cosa primordial para la familia, porque pues de ahí vas a ver si lo que tú has hecho como familia para buscar a tu ser querido es lo único que tiene el expediente en su haber, porque los demás que tiene son puras colaboraciones de los estados. Esa es la verdad que nos hemos topado nosotros como familias. O sea, no hay indagatorias aquí. Nada. Eso es lo primordial que nos hemos dado cuenta, que la Fiscalía no hace nada. Eso es lo que se ha hecho, o sea, así tú ves los expedientes grandísimos, pero son puras colaboraciones. Y lo que ha buscado la familia, nada más, es lo que existe en esos expedientes. ¿Y ustedes hicieron la observación en la ley esta? Sí, claro. Y luego, ¿qué otras cosas?
A ver, acuérdame. El tema de la víctima, vinculación. decía hace un momento. La vinculación entre autoridades. Sí, de que, haz de cuenta, por ejemplo, no hay ninguna vinculación, o sea, de la Fiscalía no hay vinculación con la Comisión de Búsqueda, todas trabajan nada más para ellas y eso es que no debe de ser así, ¿no? Mientras no estén coordinadas, por ejemplo, sobre todo ellos dos, Comisión de Búsqueda y Fiscalía, no va a haber ningún desaparecido que ¿Y aparezca. esta ley corrige esa situación? Sí. Luego, por ejemplo, ya en el interior del estado que hay tantas omisiones que la mayoría de las familias pues a veces no denuncian porque saben quién se los llevó, porque los policías que están ahí están vinculados. Entonces, todo eso también se vio en esta ley, para que se pudieran los que trabajan en las comisarías cualquier que trabaje en el interior, en la presidencia, puede decirse, debe de levantar la denuncia. Ahora esta ley también voltea a ver a las víctimas de esta situación, ¿no? Bueno, esta ley fue creada por las víctimas y para las víctimas. Bueno, yo no digo que soy víctima, ¿sí? Las víctimas son los desaparecidos. Claro. Pero Entonces, las familias son pues también, revictimadas también. pero pues si nos yo no me creo una víctima, ¿verdad? Porque yo voy a andar luchando por eso y mientras que esté yo en esto, pues tengo que luchar. O sea, yo no soy víctima. La víctima es mi hermano al que desaparecieron. Ese fue el que le trozaron toda su vida. Claro. ¿Sí? Muy bien. Francisco Jiménez Reynoso, hace un momento te preguntaba si esta situación de desaparecido estaba asociado al crimen organizado o se habría recrudecido, como decía Alejandra, a partir del combate con Felipe Calderón al crimen organizado. ¿Tú consideras esto? Sí. La cuestión es que lamentablemente la delincuencia organizada se ha venido empoderando en el occidente de México, en el occidente del país, y digamos que su sede, su núcleo principal, donde se ha extendido a 27 estados al menos, es Jalisco. Es Jalisco. Tan es así que tenemos el cártel más potente del país en este momento, más poderoso y más violento. Y se ha fragmentado. Ya se rompió, se acabó la hegemonía que había en el mismo, y hubo rupturas y se generaron dos grupos altamente violentos, que tiene en gran medida mucho que ver con el hallazgo de fosas clandestinas y de personas. Obviamente que no se puede criminalizar y no se debe criminalizar a las personas desaparecidas, porque hay muchas personas que se encuentran en este estatus de desaparecidas y que es gente de trabajo, sin antecedentes penales, y que indebidamente las autoridades en no pocas ocasiones intentan eclipsar la realidad diciendo que en algo pudieron haber andado metidos y que probablemente por eso les pasa lo que les pasa. Eso no es cierto. Precisamente la ley es algo de lo que toca también. Son víctimas, son víctimas. Si anduvieron algunos de ellos metidos en algo, ¿por qué no se les castigó? Eso Claro. es lo que procedería jurídicamente. Lamentablemente, si reina la impunidad en lo grande, en lo mediano y en lo pequeño. Claro. Hemos escuchado cómo esto de las desapariciones forzadas también están asociadas a una especie de reclutamiento forzoso que hacen el crimen organizado de personas. Bueno, las desapariciones forzadas van más asociadas a las que lleva a cabo la autoridad. Sí. Y la que lleva a cabo los particulares, que también ya la ley general También lo considera de desapariciones también lo considera efectivamente. Y sí, sí está comprobado efectivamente que en no pocas ocasiones levantan a jóvenes, a personas para reclutarlos y, digámoslo de alguna manera, están en calidad de esclavos con personas armadas que no les permiten abandonar estos lugares y que los tienen trabajando de sol a sol, digo, trabajando es un decir, ¿verdad? Con trabajos forzados,
haciendo cuestiones ilegales, por supuesto. En no pocas ocasiones. Ahorita entramos al otro tema que me dijiste de la desaparición forzada. Alejandra Cartagena, ¿qué otros detalles rescatarías de esta ley que se ha aprobado en el Congreso? Sí, mira, hay un detalle que no había mencionado que me parece importante. Se quita de esta ley el concepto de personas no localizadas, ¿no? Incluso la ley general lo tiene y hubo una gran discusión a nivel nacional porque cuando estamos hablando de personas no localizadas, no se está presumiendo la comisión de un delito, por lo tanto no se le está buscando, ¿no? En esta ley se logró que se quitara el concepto de personas no localizadas, ¿no? Entonces fue un avance muy importante. ¿Qué más tenemos en esta ley? Bueno, en esta ley se sientan las bases para una coordinación estratégica entre, como bien lo decía Esperanza, entre la Fiscalía Especial, la Comisión de Búsqueda, incluso los municipios, ¿no? Esto es muy interesante porque se dan los lineamientos para que los municipios creen las cédulas de búsqueda, que van a ser las primeras a empezar a buscar y que se coordinen con la comisión de búsqueda. Y esto es muy importante, Carlos, frente a la problemática que tenemos, que no hay comisión ni va a haber instancias suficientes para poder contrarrestar lo que está pasando. Por lo tanto, hay una obligación muy clara de los municipios dentro de esta ley para que crean sus cédulas, ya las hay en 72 municipios y se puedan coordinar, ¿no? Sobre todo que quien esté dentro de estas instancias sea personal que esté capacitado, que esté formado y que pueda llevar a cabo estas estrategias junto con la comisión de búsqueda. Entonces, es un paso muy importante. Pues se forma el sistema estatal de búsqueda que va a tener a varias instituciones dentro y bueno, son algunos pasos muy importantes. Además del marco legal, Alejandra, se tiene que considerar, supongo, pues recursos. Porque le ordenas a los ayuntamientos que creen sus sistemas, pero pues con el mismo recurso que tienen, algunos no tienen ni siquiera policía porque no hay dinero para contratar. ¿Qué va a incluir todo esto? Requiere una reingeniería, supongo. Por supuesto, mira, sabemos que la ley no es que en cuanto se publique la ley terminamos con la problemática. Por supuesto que no, sabemos que necesitamos un presupuesto, ¿no? Y pues tenemos el compromiso, sobre todo del legislativo, de que se va a asignar el presupuesto suficiente, necesario, para hacer frente a una implementación adecuada, ¿no? Y no solo estamos hablando de un presupuesto, solamente si, bueno, se le va a dar 20 millones a Fiscalía, sino Fiscalía va a tener un presupuesto, pero también tiene que tener el recurso humano formado para empezar a buscar personas. Y sobre todo, algo que me parece muy importante, que lo decía Esperanza, es necesitamos personal capacitado, formado en derechos humanos, en materia de desaparición, de niñez. Recordemos que los principios de la ley es un enfoque diferenciado, especializado, ¿no? En la búsqueda de mujeres no es lo mismo buscar niñas, mujeres y adolescentes que buscar a hombres, ¿no? Claro. Tenemos un protocolo, el protocolo ALBA, y eso es muy importante, Carlos, porque si podemos tener mucho presupuesto y podemos tener la ley más garantista del país, pero si no tenemos personal formado, capacitado, pues de nada nos va a servir, ¿no? Y algo que me faltó, perdón, hay un capítulo que habla de las sanciones. Hay que sancionar a quien simule buscar, a quien no dé la información y a quien no esté haciendo su trabajo. Esperanza lo decía muy bien y me parece que eso es muy poderoso lo que dice Esperanza. Tenemos expedientes llenos de oficios de colaboración. Esta ley les exige, les obliga a que salgan a buscarlas. Y si no, lo sanciona. Las búsquedas tienen que ser en campo, no en el escritorio, y eso es muy importante. Esperanza, en el tema del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con esta ley, ¿se va a acabar esa romería terrible de las familias para ir a buscar familiares? Mira, yo lo que te puedo decir es que el instituto ahorita va a quedar a cargo del ¿cómo se llama? Ya no va a estar como ahora, sino el instituto queda a cargo de los registros forenses. Eso, pues, yo creo que van a seguir yendo las familias, pero las familias, la mayoría, no entiende que el instituto no es el que hasta ahorita no es el que les iba a dar a su ser querido desaparecido. El que se los va a dar siempre es el Ministerio Público.
Entonces yo no entiendo por qué al que le tienen que exigir siempre es al Ministerio Público. No sé por qué están yendo tanto para que se los den en el instituto. Sí, nosotros del colectivo pues vamos de vez en cuando, pero no estamos allí porque eso no es del instituto, es del Ministerio Público que no te dice... Que depende de Fiscalía, claro. Sí, Fiscalía es la que tiene que hacer eso. Y ordena la liberación del cuerpo. Exactamente, no el instituto nomás tiene a los cuerpos a su cargo, nada más. No va a ser, la entrega no va a ser nada el instituto, ¿sí? Claro. Y otra cosa que ahorita que estaba diciendo Alejandra, que en esta ley va a haber un Consejo Ciudadano que es el que va a regir todo lo que está diciendo Alejandra. De este consejo ya va a hacer que todos los que no trabajen sean sancionados. Nosotros como colectivo señalamos y siguen allí, nomás los cambian de puesto y no los sancionan. Entonces nosotros sabemos que muchos no trabajan y no hacen nada, entonces pues nos queda claro que mientras ellos no trabajen, no va a hacer nada. Y a veces a lo mejor no se va a necesitar mayor presupuesto para la ley, sino lo que se necesita es que la gente que está trabajando allí tenga voluntad de hacer tus trabajos. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regreso con más de este importante tema de los desaparecidos. Las disputas por el mercado y el territorio jalisciense entre cárteles de las drogas han motivado que el fenómeno de los casos de desaparecidos siga constante en la entidad. En promedio, se estima que 7 personas son reportadas como desaparecidas cada día, y tan solo el año pasado fueron encontradas más de 70 fosas clandestinas con más de 200 cuerpos. Esto provocó también una crisis en los servicios forenses que son constantemente rebasados. Efectivamente, los cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se van acumulando como parte de este problema. Francisco Jiménez Reynoso, el tema de las fosas también es un asunto delicado en Jalisco que está asociado a este problema, ¿no? Sí, definitivamente no hay más hallazgos de fosas clandestinas en el país que en Jalisco. El año pasado, Jalisco aportó el 38% de todas las fosas clandestinas encontradas en el país, incluyendo todos los estados más violentos incluso, el 38%, lo cual es un reflejo de la violencia que se está viviendo en nuestra entidad y de la inseguridad, asociada a la ineficacia e incompetencia, indolencia de nuestras autoridades, Carlos. ¿Esta ley va a ayudar a resolver el problema? Yo quisiera decir que sí, pero es un instrumento que surge de un clamor social. No de la voluntad de la autoridad. Claro que no, desde mi opinión. Surge por un clamor social de los familiares directos, desaparecidos, ante la indolencia de las autoridades, y tendrá que seguirse empujando, moviendo a las autoridades para que la apliquen. Hablaba Alejandra precisamente de los diputados y de que se debe de contratar al personal idóneo, capacitado, y capacitarlos debidamente. Ese es uno de los grandes problemas, un cáncer que tiene Jalisco, que precisamente los diputados en funciones que hemos tenido las últimas legislaturas, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, meten mano para colocar en los puestos cuando se abren las convocatorias y colocar a sus familiares. El nepotismo reina. Eso sucedió cuando pensábamos que iba a mejorar el sistema de justicia, que fue otro clamor social a nivel nacional, pero que las autoridades en funciones se echaron a perder
nombrando a hijos, a hermanos, a funcionarios que no tenían en ocasiones ni siquiera la edad para desempeñar el puesto de un juez, por ejemplo. Espero que no suceda esto, que estas legislaturas apliquen un concepto que se llama meritocracia y que en cualquier país medianamente civilizado lo llevan a la práctica. Pero tenemos una clase política en Jalisco altamente voraz, que puesto que ve, puesto en el que quiere acomodar a su novia, a su amiga, a su hijo, a su pariente, sin importarle los daños que le genera a la sociedad. Entonces, la ley es un instrumento muy bueno. Yo ya la leí, la contrasté con la ley general incluso, y tiene grandes bondades. Pero el problema es su aplicación. Eso es donde yo veo que puede estancarse, como muchas otras cosas en el estado de Jalisco que tienen que ver con la administración y procuración de justicia. Entonces, no debemos como sociedad dejarlas solas, dejarlos solos con la ley, porque sabemos cómo es nuestra clase política y debemos de empujar todos juntos para que se nombre a personas competentes, se les capacite y se contrate el personal suficiente. Hacen falta 1000 ministerios públicos en el estado de Jalisco, que van en ocasiones a buscar personas a fosas clandestinas sin más herramientas que sus manos y sus pies. Así no se puede. Alejandra, este consejo que mencionaba hace un momento, Esperanza, ¿puede ayudar a esto que dice Francisco, a estar supervisando que esto camine bien? Por supuesto, ¿no? El Consejo Ciudadano va a ser una herramienta importante porque no solo estarán los colectivos, estará gente experta en materia forense, ¿no? Por supuesto, siempre, Carlos, creo que son las familias, son los colectivos quienes deben de estar. Pero más allá del Consejo, también decirlo, Carlos, y yo lo decía en pláticas con las compañeras, es ya tenemos ley, ya lo terrible es que tengamos que festejar que tenemos una ley de materia de desaparición, pero ellas y todas seguimos buscando, ¿no? O sea, esto va más allá y se sigue exigiendo y seguimos exigiendo que la autoridad cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Y para esto, pues por supuesto que vamos a estar vigilantes y vamos a estar observando cómo es que camina, cómo es que la implementación está siendo adecuada, ¿no? Y me parece que algo muy importante dentro de esta ley, cuando hablamos de las sanciones, me parece que la rendición de cuentas es muy importante cuando estamos hablando de un Estado democrático, de un Estado de derecho, donde la transparencia y la rendición de cuentas debe de ser una constante. Si alguien no puede, no quiere, pues no tendría que estar en esos espacios donde la vida y la integridad de personas está en riesgo, ¿no? Y también decirlo, la problemática en el Estado ha llegado a unos límites insostenibles. La desaparición de personas cada día no se nos pone de frente. Y las únicas que han hecho frente a la impunidad, a la corrupción, a la simulación, han sido las familias, ¿no? Nos toca como sociedad, nos toca como académicas, a universidades, nos toca a todas y a todos salir con ellas, caminar con ellas en esta exigencia de una implementación adecuada de esta ley, pero sobre todo, Carlos, a mí me parece muy importante es que esta ley también nos tiene que dar los pasos, los primeros pasos para empezar a hablar de la prevención de la desaparición de personas. ¿Por qué? Esta ley, las autoridades no solo deben de investigar, buscar y localizar personas desaparecidas, sino deben de empezar a llevar a cabo diagnósticos que me permitan georreferenciar quién está desapareciendo, por qué está desapareciendo, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que meter mano, cuál es la política pública, porque cuando hablamos de desaparición efectivamente hay muchos actores involucrados, muchísimos. Por supuesto, la delincuencia organizada es un elemento, pero hay muchísimos otros actores involucrados que se tienen que tomar en cuenta. Pero para esto tenemos que tener un enfoque especializado sobre cada problemática y georreferencial. Y la Fiscalía Especial tiene una unidad de análisis sin contexto. Esta unidad es muy importante para que empecemos a hacer esto de prevenir, de poder tener claridad de lo que está pasando en el Estado para, vuelvo a decirlo, prevenir. Yo creo que tenemos la problemática, tenemos que atender, tenemos que buscar y localizar, pero también tenemos que prevenir. Rápidamente, la ley esta de desaparecidos
agiliza, por ejemplo, procesos como la denuncia, el seguimiento? Bueno, más que la ley decirlo, ¿no? Yo recuerdo hace como 5 o 6 años hice un monitoreo en el país donde estaba la espera de 72 horas. Dije, a lo mejor yo soy la única que cree que no, eso no es así. No existe, es un uso y costumbre de las autoridades enfocado en la criminalización y estigmatización de quienes desaparecen, ¿no? La sentencia de Campo Algodonero, que es esta sentencia de González y otra, la primera sentencia contra el Estado mexicano en relación a desaparición y feminicidio, dice claramente que estas 72 horas es una práctica, es un uso y costumbre. Porque lo que te dicen las autoridades en el caso de mujeres es seguramente se fue con el novio, sí. Se fue de fiesta, usted le pegó, ¿no? O el chico se fue a la casa, de alcohol, lo que sea, ¿no? Y yo siempre les digo, qué bueno. Si la niña se fue con el novio, qué bueno, búscala. Pues sí. Si el muchacho se fue de borracho a Vallarta, qué bueno, búscalo. Claro. ¿No? Creo que como sociedad también nos toca dejar a un lado esa narrativa de criminalización y comenzar a ver esos desaparecidos como pares. Y te voy a dar 3 ejemplos rápido. Erika desaparece trabajando. Pepe y su compañero Dylan desaparecen cuando van a vender una moto. Víctor desaparece en su trabajo. O sea, todas estas personas que han desaparecido han estado haciendo las actividades cotidianas que hacemos tú, yo y cualquiera de los que estamos aquí. Muy bien. Esperanza Chávez, la misma consulta que le decía a Alejandra, esta ley facilitará, bueno, entre comillas, agilizará, digamos, todos esos procedimientos, para dar seguimiento, si está cumpliendo, etcétera. Esperemos que vaya a responder las personas que tienen que respondernos, ¿verdad? Porque yo te puedo decir, tengo 1 año esperando que citen a una persona en la Fiscalía de Desaparecidos. 1 año. Nada más que la citen para una entrevista. Una audiencia. Sí, porque la citaron a un principio y dio una declaración y entonces hay otras, hay cosas allí que tienen que volver a citar. Hace más de 1 año, de enero del año pasado, y hasta ahorita no la han citado. Me dijeron que les diera chance hasta febrero. Pero dices, ¿cómo es posible que todo 1 año sin poderla citar? Me quisieron envolver diciéndome, ay no, citamos a esto otro, hicimos esto otro. Le dije, yo no, a mí no me digas eso, dime lo que yo te estoy pidiendo desde hace 1 año. Y eso que yo pertenezco al colectivo y que soy pues de las más visibles ahí con ellos, imagínate a las otras familias que van como que no pertenecen a ningún colectivo ni nada, las tratan con la punta del pie. Así te digo, no les hacen nada. Si a otra del colectivo le citaron, tenían un detenido y que porque cuando hizo la desaparición de la persona era menor de edad y ahora ya es mayor de edad, lo soltaron. Entonces son casos que tú dices, ¿cómo es posible que hagan eso? Yo lo que digo, espero que esta ley nos ayude a hacer eso. Y ahorita, como decimos, o sea, la fiscal fue en noviembre o en diciembre que se comprometió a dar las copias de los expedientes y van las familias y se los niegan. Entonces no es posible que se comprometa delante de las autoridades y luego vayan las familias a pedírselos y no se los quieran dar. Que no, por sigilo, y para ellos siempre el sigilo es todo, y si nosotros como familias queremos ver qué acciones han hecho, nos sacamos la misma porque nunca nos dice nada. Y haz de cuenta, ahorita que él dijo una cosa, antes de que llegara este gobierno, había 5,000 y algo de desaparecidos. Y ahorita llevamos 2 años y ya, duplicado. ¿Cuántos tenemos? Más 11,000, ya más de... Casi 12,000. Casi 12,000, sí, 11,800. Bueno, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
acuerdo con cifras extraoficiales, se estima que hay más de 2,000 cuerpos sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Muchos de los cuerpos, además que son localizados en fosas, están desmembrados, lo que dificulta su identificación. Por si fuera poco, para las familias de desaparecidos, el tema se ha convertido en una lamentable romería, ya que tienen que recorrer morgues de otros estados en búsqueda de sus seres queridos. Pues como dijimos al principio, un tema sensible, complicado abordarlo, sobre los desaparecidos. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Voy a comenzar contigo, Francisco. Bien, bueno, creo que es muy importante valorar cuál es el problema. ¿Es una cuestión de leyes o es una cuestión de quienes aplican las leyes? Yo creo que se inclina la balanza, en mi opinión, de las personas que tenemos en el Estado como autoridades que están aplicando las leyes, entre comillas, que en realidad aplican muy poco. Utilizan la ley del menor esfuerzo y creo que el sistema, como lo dice Esperanza, está por encima de las autoridades. La costumbre. Esto es, una autoridad puede ir, comprometerse, prometer. Finalmente el sistema llega y arrolla sus decisiones con la costumbre e indolencia y revictimizando. A mí me toca ir a acompañar en no pocas ocasiones a padres de familia que le mataron a su hijo por robarle un celular y la indolencia con que son tratados, tanto en el Poder Judicial, en los juzgados orales incluso, como en la misma Fiscalía del Estado. Entonces creo que hay que profesionalizar y creo que hace falta una buena sacudida a la Fiscalía del Estado en su conjunto, porque el mismo gobernador, ya se está acercando un año, mencionó en su momento que la delincuencia organizada estaba infiltrada y tomando decisiones ahí mismo, pero no hubo cambio alguno. Seguimos esperando los cambios. De acuerdo. ¿Tú, entonces, esta ley de desaparecidos te parece un buen instrumento? Me parece un muy buen instrumento, un clamor social que contribuyen las personas afectadas directa e indirectamente, que tiene varias bondades que podría destacar el tema de las deudas que tienen, que no van a proceder los embargos incluso para sus familiares, porque estarían en un estatus de desaparecido y no de que no quiere pagar, entonces no van a quitarle la casa a los hijos. Esa es una de las bondades importantes. La gratuidad en los trámites como en edictos, eso para mí es un avance muy importante. La declaración de ausencia se realiza sin denuncia, incluso por lo pesado y cómo se revictimiza a las personas que van a presentar una denuncia, y se reduce la espera de 3 meses a 1 mes el tema de la declaración de ausencia, y esto trae como consecuencia que puedan hacer sus trámites de pagos de seguros, etcétera. Por mencionar algunas de las bondades que yo las considero como aciertos y que vienen a aminorar la pena, el dolor y la tragedia de miles de personas que están inmersas en una problemática tan grave como es tener un ser desaparecido, que es una incertidumbre que no le deseamos a nadie. Esperanza Chávez, tus conclusiones. A ver, ahorita pues él está mencionando la ley de declaratoria de ausencia. Exacto. Sobre todo, pues para la mayoría de las familias que tienen todo eso que él está mencionando, que tienen deudas en bancos, las casas del Infonavit, todo eso que se quedó inconcluso, un seguro de vida, todo eso que se quedó inconcluso ya lo pueden, a partir del mes, ya pueden ir haciendo los trámites para hacer esa declaratoria de ausencia, y sobre todo también que en esta ley, que tengas o no tengas denuncia, puedes hacer todos esos trámites. Porque pues anteriormente, haz de cuenta, si la esposa se quedaba embarazada, no podía el hijo ya ni siquiera tener el apellido del papá. Entonces, pues vamos a todo eso,
es muy importante para la ley de declaratoria de ausencia. Y también, pues, en esta otra ley, pues, es la más garantista, y las dos yo creo que son las más garantistas ahorita a nivel nacional. Y esperemos que pues, se puedan llevar a cabo y que las autoridades pues, hagan lo que tengan que hacer, ¿sí? Porque creo que estas leyes son de las familias, para las familias, y si ellos no hacen tu trabajo, o si tú trabajas ahí en el gobierno o lo que sea, si no haces tu trabajo, pues ahí está el Consejo Ciudadano para que pues te sancionen y ya no estés ahí, ¿verdad? Porque pues nos cansamos de señalar a las personas como familias nosotros y no les hacen nada, nomás les cambian de trabajo. Esperanza, los colectivos le han dado un voto de confianza a la autoridad y al Congreso con esta ley, pero ¿estarían dispuestos a salir a la calle de nuevo si no, si hay simulación y hay omisiones? Que no tengan la menor duda. O sea, a nosotros nos ha costado mucho, porque han querido pues sacar otras leyes que nunca fueron aprobadas por las familias, ni participaron las familias. Entonces, pues así como las sacaban, así se las echábamos para abajo, ¿verdad? Y ahorita, pues que participaron las familias, y yo siempre lo dije, mientras no haya personas expertas en estas leyes, no vamos a poder avanzar. Entonces, pues creo que estuvieron las mejores personas expertas, estuvo el Alto Comisionado, estuvo el 6R, todas las universidades que estuvieron ahí, las organizaciones también, y las familias, tanto los colectivos como mismas familias que no estaban en colectivos. Entonces, esperemos que sean, como te digo, que sea, si es la más garantista, también que nos garantice a nosotros como familiares, así de fácil, que vamos a tener buenas aplicaciones de ellas, ¿verdad? Muy bien. Alejandra Cartagena, tus conclusiones. Sí, me parece que esta ley y su adecuada implementación nos permitirá pues afrontar la grave problemática de desaparición, ¿no? Ya lo comentábamos, esta ley nos habla de las responsabilidades y funciones y de un sistema estatal importante para la búsqueda. Creo que yo tendría dos conclusiones finalmente importantes. Una, que se deja un precedente importante en el Congreso de lo que significa trabajar de la mano de la ciudadanía y de quienes están frente a diferentes problemáticas, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Lo otro es que tienen que entender las autoridades, todas quienes van a hacer la implementación de esta ley, es que las familias tienen derechos, que están reconocidos en la ley, que están reconocidos en la ley general, como es a la participación conjunta, y a tener claridad en lo que se está haciendo dentro de estos expedientes. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos, no puede hacer expedientes de 10 tomos, pero en realidad no se ha hecho nada. Y creo que ha sido parte de esta simulación el que no se les entregue la información adecuada. Entendemos el sigilio que pueden tener algunas investigaciones, sin embargo, Carlos, cuando menos en el caso del colectivo de Por Amor a Ellos, los avances que hay en estas investigaciones es en relación a lo que ellas han aportado, a lo que ellas han investigado, ¿no? Entonces es muy importante que se les reconozca y que entiendan desde estas instancias la importancia del trabajo conjunto con las familias, ¿no? Ellas decían a nivel nacional, sin las familias no. Y lo que hemos aprendido es que son ellas quienes han dado empuje, son ellas quienes le dan esperanza a este Estado y son ellas quienes nos han puesto el ejemplo y quienes le han hecho frente a la impunidad, a la corrupción y a la simulación. Si los colectivos impulsaron que se lograra esta ley, ¿los colectivos deben acompañar para que esta funcione? Por supuesto, y ya lo decía Esperanza, ¿no? No solo impulsamos, sino estuvimos y vamos a seguir trabajando y van a salir, ya lo decía ella, si es necesario. Me parece que los colectivos finalmente han
han hecho de su lucha no solo algo individual, sino algo colectivo que nos fortalece y acompaña a todo el Estado, a quienes por desgracia van a seguir viviendo la desaparición de un familiar. Me parece que esto es una de las cosas muy importantes, ¿no? Cómo ellas han sido tan solidarias que no solo han trabajado en sus casos, sino van de la mano con las demás, aun cuando hayan encontrado. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Gracias, Carlos. Esperanza, muchas gracias. Gracias, Francisco, Carlos, estamos a la hora. muchas gracias. Como siempre, me quedo unos cuantos segundos para una reflexión final en torno a este problema de los desaparecidos, que es un monstruo de 1000 cabezas. El día que se aprobó esta ley, hubo diputados, diputadas que estaban contentísimas. Se aplaudieron, se abrazaron, hubo aplausos incluso. Nadie discute la avanzada de esta ley, pero no es para festejar. Se debe festejar el día que la ley se aplique tal cual y entonces se empiecen a encontrar a los que están desaparecidos. Ahí festejemos, ahí aplaudamos. Por lo pronto, aprovechando lo que decía Esperanza y lo que decía Alejandra, que esta es una ley la más garantista del país. Ojalá que también sea la ley que mejor se aplique en todo el país. Hasta la próxima.